Hoy vamos a conocer a Enrique Bazaco y Carlos Vegara. Ellos nos van a recitar algunos de sus poemas. Hoy vamos a hablar de la libertad y la disciplina. Hoy vamos a hablar de la felicidad y de cómo la poesía es ese camino de situaciones agradables que nos pueden acercar a la felicidad. Buenos días, tardes, noches, cualquiera que sea la hora a la que nos estáis viendo. Estamos en el podcast Visibilidad, el gran reto. Y hoy estamos con poetas y vamos a hablar de poesía. Carlos, Enrique. ¿Por dónde empezamos? Venga, Carlos, anímate y cuéntanos quién eres, por qué escribes poesía. Bueno, pues yo soy Carlos Vegara y soy de Córdoba y ejerzo de Córdoba y vivo en Córdoba. Genial. Viví un par de años en Sevilla, otros 3 años en Madrid, pero al final recuperé la paz y la felicidad volviendo a Córdoba. No, allí he pasado casi toda mi vida. Bueno, pues uno de adolescente y jovencito, pues si te gusta un poquito la literatura siempre escribe algún poema. Y bueno, yo me he dedicado al mundo de los negocios, a la economía, he tenido empresa y tal, soy economista, o fui. Y claro, esto ahora todavía es peor, pero es una vorágine, una cosa que te absorbe, que la familia, el matrimonio, mis padres mayores, mis hermanos, en fin, 40 años ignorando la literatura. Algo de cine, y algo de teatro, pero muy poquito. Uno llega a la edad y por el escalafón que va corriendo te toca jubilarte. Te jubilas y si ejerces de jubilado también te lo tomas en serio y te das cuenta que la jubilación es, junto con el fuego y la rueda, y de los mejores inventos de la humanidad. Pues ahora hay que llenar la jubilación y hay que hacer un plan de jubilación y hay que saberla gestionar. Y yo volver a la asignatura pendiente de la literatura. Y hace unos 10 años pues empecé a retomar mis carpetillas que tenía por ahí, alguna cosa, y empecé con la poesía, que es lo más bonito, lo primero, lo que uno se siente más libre, más cómodo. Y bueno, pues escribir poesía, y llevo 10 años, se ha editado un libro, estoy a punto de un segundo, ya de más madurez, de más criterio, porque uno no sabe todo innato. Llevo 10 años pues, participando en alguna asociación, escribiendo en alguna revista, con compañeros que te van ayudando, corrigiendo, aprendiendo, leyendo. Bueno, una progresión que yo mismo me satisface mucho, como leyendo poemas míos de otra época, y ahora pues, me gustaban los anteriores porque son mis hijos, pero los otros más, ¿no? Y bueno, ahí estamos, la poesía para gestionar la jubilación, para gestionar el tiempo libre, para hablarme a mí mismo en esta edad ya más madura, y eso es la poesía. Hay proyectos de relato y de narrativa, porque uno no se queda quieto y sigue, pero ahora mismo... Poesía. Muy bien. Vamos con Enrique. Cuéntanos, Bueno, pues, Enrique. Yo soy Enrique Bazaco, y he ejercido durante los últimos 30 y tantos años de psicólogo clínico. Soy nacido en Donosti, San Sebastián, pero desde los 17 estoy aquí en Madrid, así que soy ya más madrileño que otra cosa. Ahora también estoy ya jubilado como Carlos. Y la poesía ¿de dónde surge? Bueno, pues dentro de mi dedicación a la psicología, siempre he sido admirador de un gran neurólogo soviético que se llamaba, psicólogo pionero en la neuropsicología, que era Luria, ¿no? Y él acuñó un término que se llamaba ciencia romántica. Y decíamos, no hablamos tanto de casos, sino el trastorno de personalidad se define por esta variable, sino relatamos a la persona con los sentimientos que tiene, con las emociones que está teniendo, que está viviendo, con la situación personal que vive. Es decir, que los casos y las personas a las que ha acompañado durante tanto tiempo han sido como los relatos, ¿no? de los héroes, de las víctimas, eso es lo que... Y dentro de lo que yo quería también expresar dentro de eso,
y es que he escrito en volúmenes, en libros generales de psicología, específicos, también un libro, ensayo sobre las adicciones. Entonces, creo que todas las personas son y llevan un poema, son un poema. Y a partir de ahí, pues se ha ido, ¿no? Escribiendo estos dos poemarios que hasta ahora están y los que vienen después. Y los que vienen después. Carlos nos adelantaba algún proyecto. Cuéntanos alguno concreto que esté en este momento. Bueno, lo primero para este año 2026 es a ver si consigo publicar mi segundo poemario. El primero era amplio, muy grande, así con una ambición, como no sabía si iba a volver a publicar alguna vez, pues intenté hacer ahí un pequeño batiburrillo de lo último que había escrito, de algunas cosas que recuperé de joven y tal. Pero bueno, como esto va cuajando y esto me va gustando y cuesta poco dinero, no se gana nada, pero cuesta poco dinero. Que es un buen equilibrio. O sea, cuesta poco, se gana poco, pero cuesta poco. El saldo al final es que vives y lo disfrutas. Y yo, hay gente que dice, que me cuesta mucho trabajo. Tengo un amigo en Córdoba, me junto en algún ambiente de gente que pinta, que escribe, y se lo toma. Yo si no me apetece escribir un día, no escribo. Y el día que me pongo, porque me lo voy a pasar bien. Y hablo conmigo mismo y me proyecto alguna aventura y vivo... Puedo hacerme pobre, rico, puedo crear a uno, matarlo, cuando estoy en la narrativa, ¿no? Siento así como Dios, que maneja personajes y tal. Entonces, pues claro, la narrativa es lo que al final te termina llamando. Y quiero terminar este libro de un segundo poemario más de madurez. Y luego, pues lo que tengo empezado a desarrollarlo con la ambición de la narrativa, que es ya, yo siempre digo que la poesía la escribo para mí. Y cuando escribo narrativa o relatos, ya es para contárselo a alguien. Estás pensando en otros. Sí, bueno, por lo menos quiero que alguien me escuche y ya si me leen, que mi ambición, lo que yo tenía que hacer en la vida lo he hecho, ¿no? No es que yo tenga que proyectarme ni conseguir objetivos en la literatura, ¿no? Es una ficción que si uno cuadra y si se te da bien y tal y se te lo reconoce a alguien, pues mira qué bien. Estupendo. Entonces, un proyecto de relatos para el año 2027. Genial. Perfecto. Y una posible novela para después. Estupendo. Y siguiendo con eso de si nos leen, no sé si nos leen, además de los familiares y algún que otro amigo que se apiada de nosotros y dice, venga, va, nos lee, pues estupendo, ¿no? Pues genial. ¿Qué proyectos tienes tú, Enrique, para este año, para los próximos meses? Yo, lo primero, dentro de los proyectos, lo primero que tengo que agradecer siempre es agradecer a las personas que me motivaron, porque de escribía desde muy jovencito, y como decimos, ¿no? Y la poesía, pues desde adolescentes y algunas cosas así. Y otras cosas, relatos, casos también. Pero tengo que agradecer, lo primero, siempre a los amigos, madrinas, que me han apretaron para publicar. Porque si no, quizá yo no hubiera publicado. ¿Sí? Pero sí, a todos ellos los agradezco desde aquí y les saludo. Cada uno de ellos ya sabrá quién es. Y tenemos que agradecer que nos puedan leer de aquí en adelante y cada vez más el proyecto este tan emocionante en el que estamos embarcados, ¿no? Visibilidad, el gran reto. El gran reto. ¿Sí? A Luis Compés y a sus esfuerzos y a todos los que estáis ahí bregando. Pico pala. Y bregando por todos nosotros. También os agradezco. Dentro de hasta ahora tengo publicado pues dentro de la poesía dos poemarios, Cuando es mañana y Versos profanos. Y ahora espero que próximamente se publique un libro de relatos mitológicos que se llevará por título El lenguaje de las piedras, que es en un tiempo mítico cuando los dioses habitaban entre nosotros. Y es como si estuviéramos aquí en la mesa con los dioses, departiendo, tomando unas cervezas
café y hablando con los dioses sobre las distintas, ¿no? Historias mitológicas, ¿no? Que a todos, que no solamente fueron mitos o son mitos, son historias y que cada uno de nosotros todavía llevamos, ¿no? ¿Quién no dice todavía se armó la de Troya, eres un narcisista? En fin, todavía están en nuestro acervo cultural. Y además, más adelante, pues otro poemario. Parece, perdona que te interrumpa, que el ser humano como personalidad está muy vinculado a la personalidad de alguno de esos dioses de la mitología. Ah. Es curioso cuando lees las similitudes. Las similitudes y dentro de la psicología pues también se ha hablado, ¿no? El complejo de Edipo, ¿quién no lo ha escuchado, ¿no? Sí. ¿Y quién no lo tiene? Eso sería ya otra, pero no es esta mesa otra. a discutir. Está muy bien. Oye, Carlos, cuéntame o cuéntanos, ¿cómo y dónde sacas la inspiración? Pues claro, como yo no tengo ese bagaje de Enrique, ni ese mundo de la psicología, hombre, la mitología sí, eso es que a mí me apasiona, a mí lo que es la imaginación y lo que es el mundo mediterráneo, en mis poemas hago alguna referencia siempre, porque escribe algo sobre el vino, un día en Montilla, hace miles de años, cuando la triada aquella que se cultiva el trigo y el vino, ¿no? Y la visita, siempre me gusta remontarme, porque además pocas cosas nuevas hay. Yo miro a mí, a mi experiencia, a mi entorno. Por ejemplo, mi libro de relatos no es de mitología. Mi pobre hombre está más pegado al suelo. Y es cuando yo cumplí 10 años. Mi libro de relatos ese que tengo casi, que se llama La calle de Pedro Álvaro y la huerta de no sé qué, porque era donde yo vivía. Tenía 10 años y voy viendo los personajes que vivían allí en los años 60. ¿Cómo era la vida en los años 60? Vista en una barriada de Córdoba, gente de inmigración, de la provincia, la capital, en la que, bueno, y voy viendo del tío que trabajaba en banca, el que era joyero, el albañil, que yo era un poquito, y voy viendo la casa, y voy viendo como lo que yo lo voy contando, y voy, bueno, y aquellas personas como eran, como yo las interpretaba, ya analizado desde los 70 años, pues, aunque el chico que lo ve, y bueno, pues lo que viví, porque hablar de lo que no se conoce, escribir de lo que no se conoce. La novela que yo estoy preparando se trata en el siglo XIX y llevo 2 años estudiando historia del siglo XIX. Sí, no se puede escribir si no te... Es que, claro, me resulta apasionante. Para mí el siglo XIX español es tremendo, ¿no? Explica todo, lo anterior y lo siguiente. Y claro, son unos personajes que yo, que era urbanita, mi abuelo eran del mundo rural, que compré una finca junto con mi hermano y hicimos un proyecto de turismo rural y tal, que volvíamos a lo rural de la ciudad. Pues en el siglo, parecía que aquello era la libertad. La libertad se consigue más en la ciudad que en el mundo rural. Entonces, mi novela esta del siglo XIX es una persona que quiere escapar de la sierra, quiere ir a la ciudad, buscando la libertad. Que para mí la libertad ahora mismo es lo más importante que hay. Estar vivo y ser libre es lo más importante que hay, es lo que he descubierto. ¿Cómo defines libertad? Venga, vamos a meternos en... Por eso se lo dejo a Enrique, que es un maestro de la mente. Hombre, yo te digo como yo la entiendo. La libertad la entiendo la falta de necesidades y compromisos agobiantes. Es decir, porque si no tienes un poquito de dinero, si te tienes que vender por 4 monedas para subsistir, si te debes a un patrono, a una historia o a un compromiso, y pues, bueno, pues la libertad se limita. Y actualmente la política y tal, pero yo estoy más en la libertad. Ahí sí que no vamos a en la libertad. En la libertad personal. Por eso en mi relato, incluso a pesar de que en los años 60, en pleno franquismo, que yo lo viví en la universidad y tal, pues hay gente libre. No había libertad política, no voy a hacer yo apología de nada, pero había gente en aquel barrio que se sentía libre, y esos son los que más me seducían. La libertad, cada uno la va a interpretar. La va a interpretar de una manera. Venga, ¿qué nos cuenta Enrique de la libertad? Yo en cuanto al concepto de libertad soy muy optimista.
siempre digo, la libertad no existe. Aunque parezca otra cosa, es una cuestión optimista. Es decir, porque en cuanto a existe o podría existir la libertad de pensamiento, pero la libertad de pensamiento existe para aquellos, como dice bien Carlos, que pueden pensar, que tienen las necesidades cubiertas y les da tiempo a pensar, como nosotros que somos, ¿no?, privilegiados en ese sentido, ¿no? A otras personas no tienen ni la libertad para pensar. Se tienen que levantar a las 5 de la mañana, se acuestan a las 3 de la mañana y ese rato son libres lo que pueden, ¿no? Sí. Y luego, permitidme, voy a meter otra cuñita que te ha venido a la mente. Otra bombillita que se preguntaba a aquel señor que está momificado allí en la Plaza Roja, Lenin, decía que se llamaba, ¿no? Dice, ¿libertad para qué? Entonces, vamos a concretar para qué tenemos la libertad, pues como Carlos ha concretado, ¿no? Libertad de pensamiento. Esa no te la quita nadie. Esa, si estamos bien educados, podemos incluso pensar, ¿no? Sí. Aunque... Y podemos crear. Nosotros que somos privilegiados, pensamos y creamos, ¿no? Pero vamos, la libertad en cuanto a concepto así general no existiría. Es complejo. Estamos dentro de unos cánones en los que nos permitimos movernos. Sí, además da margen para la interpretación. Es como la felicidad. Exactamente, te iba a decir. Conceptos ¿qué es la felicidad? Y si te metes más allá, ¿y qué es el amor? Y entonces empieza ya, bueno. Sí, se va complicando. Me alegro que lo dijeras, porque me está viniendo a la mente eso. O sea, la libertad, más que es la aspiración que tenemos. Es igual que la felicidad. Existe la felicidad, okay. Hay que buscarla. Ahora que nunca el ser humano. Entonces ahí estoy contigo plenamente. Es complicado. Yo quiero aportar mi granito, ya que estoy aquí en medias. Tú tienes que aportar también en esos conceptos y en esos bagajes, porque tienes un bagaje, ¿no?, ahí en la motivación del alma y en tu camino de estudio del desarrollo personal. Sí. Yo la libertad... Descubrí un concepto muy interesante leyendo a Erich Fromm, el libro de El miedo a la libertad. Y sí que ese libro me cambió un poco los conceptos y soy de las personas que pienso y trato de ejercer y sentirme libre eligiendo no solo lo que me apetece en el momento, sino eligiendo lo que tengo que hacer y con un objetivo. Es decir, os pongo un ejemplo. Yo esta mañana podría haber elegido no venir, porque se está muy bien en la cama, porque me apetece desayunar con mi mujer y mi hijo, y yo no me he sentido obligado a venir aquí a estar con vosotros. Me he sentido libre porque yo he elegido lo que más me convenía hoy, en ese momento, y es estar aquí. Pues para mí eso es libertad. Es un concepto, claro, real, interesante, y según decías tuyo y sacado de Fromm, que es has tenido libertad para elegir cuando tienes, y es lo que estábamos hablando también, que tampoco es una contradicción de lo que estábamos hablando. No, lo que decía Carlos. Sino, cuando tienes dos opciones, si solo tienes una, no puedes elegir. Y cuando tienes 4, eres más libre. Incluso más libre. O menos. Bueno, está ahí. Igual tampoco, pero igual sí. Hay un tema, por ejemplo, que va a ser menos académico que lo que ha dicho, lo que tú has planteado. Para mí, yo en mi trabajo he tenido que conducir bastante, muchos kilómetros, porque vivía en Córdoba, tenía clientes en Málaga, en Badajoz, y tenía que me dedicar a la asesoría fiscal y a la auditoría y a alguna empresa que yo tenía. Bueno, cuando yo me jubilo y dejo todo eso, que costó un poquito, y me compré un coche nuevo, la libertad y la posibilidad de elegir con el coche. Por ejemplo, yo he venido desde Córdoba en coche. No le tengo miedo al ferrocarril, ni de nada, que me viene, y casi siempre uso el tren para los viajes. Pero ese tema que tú llevas el volante,
hay generación, nuestra generación, la generación del automóvil, la que descubrimos la libertad para nosotros era el automóvil. Te permitía desplazarte. O la motocicleta, si podías tener alguna. También. Pero ahora cuando yo jubilado, que no tengo, algún día cojo el coche, hay que tener mucho, pues hay que contar con la ecología y con la economía, ¿no? Porque también, pero bueno, y esa capacidad que tú decides, tú llevas el volante, tú, bueno, una cosa muy concreta, muy material, pero que te dice que hay que tener coche, hay que tener tiempo, hay que poder elegir. Hay que tener Capacidades. las capacidades, las virtudes y las capacidades para poder ejercer Y las posibilidades. las posibilidades. Bueno, pasemos de la libertad a la disciplina. ¿Cómo te disciplinas tú para escribir? ¿Cuáles son tus hábitos, Enrique? ¿Cómo te lo montas? ¿Cómo te organizas? Yo soy una persona, soy obsesivo. Y entonces, y obsesivo, y cuando me meto en ese lío obsesivo, soy compulsivo. Si me pongo a escribir, foco, y puedo estar días sobre ello. Y hasta que no acabo, no lo remato, no me quedo tranquilo. Por otra parte, también siempre, o casi siempre, porque siempre es una palabra un poco también, no como las otras. Siempre, todo, nunca. Siempre, todo, nunca. No existe en la naturaleza. Sí, sí. Entonces, casi siempre llevo una libreta. Y ahí, y en mi mesita también de noche, también tengo una libreta también. De hecho, tengo en mi estudio varias libretas donde voy anotando, voy apuntando. Puede ser una frase, puede ser una idea que yo luego quiero desarrollar y trabajar, porque mi poesía es la de un relator y es también un trabajo. Hay poemas que salen del tirón, ¿Espontáneos? salen del tirón, Sí. porque es una vivencia, algo que has vivido, algo que has visto, algo que o en mí o en otras personas o alrededor. Y entonces, o una situación social o una situación. No. Y entonces sí, lo puedo escribir y me puede salir. Pero la mayoría de los poemas tiene un trabajo. Me gusta trabajarlos, me gusta crear ideas. Y como soy más un relator que un poeta, miro, veo, siento lo que trato de tener esa empatía. Que trato de expresar con esas palabras lo que veo y siento en esos momentos mío o de otras personas. ¿Y escribes todos los días? ¿O Cuando estoy metido en un proyecto, sí, todos los días. Tanto en cuando es mañana no, igual no, porque todavía no estaba jubilado. Versos profanos ya me pillaba ya en la época en que estaba ya prejubilándome, dejándolo todo, y casi todos los días me ponía sobre los poemas. Y luego me pongo sobre el poema escrito otra vez. Estupendo. ¿Y tú, Carlos, cómo te organizas? ¿Cómo organizas tu Es que la disciplina? disciplina, yo he sido disciplinado, porque he planificado, y cuando me he jubilado ya no voy a ser disciplinado. Ahora ya libertario. O sea, que, claro, en tu trabajo, si tú te tomas esto como una obligación, tienes que ser disciplinado. Conozco gente que escribe todos los días 4 horas, que se acuesta tarde, que se levanta. Yo no. Yo no tengo disciplina porque ya la tuve, y para mí esto es una etapa de mi vida diferente, que no espero más allá que la satisfacción que me da, y los amigos que estoy haciendo, y lo que estoy aprendiendo, y lo que voy madurando como persona. Bueno, más que lo anterior, al final y al cabo. Lo otro me sirvió para vivir, pero esto me está sirviendo para mucho más, para entender todo lo que he vivido. Yo escribo en día alterno, porque unos días tengo tertulia con los amigos, cuando me apetece, y me lo paso bien. Normalmente hay que crear un ambiente. Yo me levanto, desayuno, y tengo mi habitación, mi estudio, que me entra mucha luz, veo el Guadalquivir desde mi ventana, soy la mezquita de Córdoba, la catedral, lo otro, el puente, que eso ya están las musas por allí. Ya te inspira. Ya, Aunque no ya, quieras, ya, te van saliendo las palabras.
Y escribo porque, como me tomo el café, porque es que me apetece el café y la tostada, que me la pide el cuerpo, pues me pongo y escribo. Y escribo cuando me apetece y me lo paso bien. Hombre, ya la narrativa vamos teniendo más disciplina y también pues ya voy poniendo a los personajes con los que voy ajustando cuentas con algunos. Este va a ser fulano que lo voy a ajustar hoy, que me hace. Bueno, pero no soy excesivamente disciplinado, pues porque no. Es una afición. Las aficiones, la disciplina tiene que estar relajada porque si no se te convierte en otro corset. Yo tengo que decir en eso, con lo de que dices, lo de la mañana y lo del café, a veces incluso madrugo ahora más que cuando trabajaba. Bueno, cuando era funcionario no, porque cuando era funcionario tenía que cumplir una regla. Luego cuando tenía ya mi propia clínica, pues ya entras a las 10 de la mañana, pues ya tienes otra cosa. Pero sí me gusta el momento antes de que amanezca. Entonces me gusta tomarme el café 5 y media de la mañana, y no todos los días, por supuesto. Y me gusta el silencio, los puntos suspensivos. Antes de cuando los pájaros están en plena fascia, que todavía no empiezan. Sí. Ese silencio es bendito. Bendición para mí. Estoy contigo, además se me está escapando la sonrisa porque yo funciono igual, me encanta la madrugada, no todos los días, ahora soy de los del siempre, pero sí que me encanta levantarme, tengo épocas de levantarme a las 5, otras a las 6, pero esos momentos mañaneros, el café, sí, es decir, aseo, café y el café calentito, puesto al ladito y a escribir o a corregir, y hay veces que es 20 minutos, hay veces que es una hora. En mi momento actual por trabajo no puedo dedicar tampoco muchos más espacios, pero ese momento de la mañana es mágico. Lo he convertido en una dulce disciplina. Una dulce disciplina. Sí es. Genial. Bueno, os voy a pedir que leáis algo de lo vuestro. ¿Empezamos por ti, Enrique? ¿Cómo no? Sí, venga, va, léenos algo de lo que te apetezca. Bueno, como decía, yo mi poesía es la de un relator. No sé si os ibas a preguntar por qué nuestra poesía había que leerla o no. Eso es, sí, lo tenía previsto, pero bueno, si quieres antes de leer, dinos por qué tendríamos que leer tu poesía. Y luego la leo. Aunque eso es una trampa, porque luego lo digo y luego leo la poema y digo, hombre, pues no, igual no era. Bueno, pues me alegra mucho que me hagas esta pregunta. De vuelta, ¿eh? Sí, porque creo no voy a pecar de narcisista, como decíamos antes. Bueno, tú aquí puedes pecar de lo que quieras. Sí, bueno, por eso decía. Pero creo que mi poesía es original, muy original, respecto a lo que no digo ni mejor ni peor. Respecto a lo convencional, a lo que estoy leyendo. A lo que estoy leyendo. Lo mío no es la pirotecnia verbal. No. Es la palabra aguda que va al centro de la emoción. Es una poesía que no teme explorar las heridas, las contradicciones, los deseos inconfesables que todos tenemos. Que todos tenemos. Puede ser un refugio, muchas veces, y puede ser una confrontación, y quiero que sea una confrontación contigo mismo cuando se lee en otras ocasiones. Entonces, me gusta convertir lo cotidiano en un símbolo. Por ejemplo, la ardua tarea de convertir la flor en una frase, que es la ardua tarea del poeta. O la crudeza luminosa, que sería el deseo, es la distancia justa entre dos bocas. Sí.
y a partir de ahí, si queréis, Venga, leo. pasamos a leer. De todas maneras, has soltado ahí unas perlas muy interesantes, ¿eh? Seguro que quienes nos están viendo y escuchando están deseando no solo escucharte, sino leerte. Espero que sí. Pues vamos a leer uno. 1, 2. Puedo leer uno de Cuándo es mañana y otro de versos profanos. Con vuestro permiso. ¿Sí? Concedido. Bien. ¿Verdad, Carlos? Bueno, luego me desquito yo. Luego él se desquita, que puede leer 3. Entonces, de Cuándo es mañana, voy a leer Ámbar, que está dentro del poemario, son como 3 poemarios en uno. Son 20 poemas, que llegue pronto mañana, Iridiscencia y La ley del mar. Es un homenaje, mi pequeño homenaje a los 20 poemas de amor de Pablo Neruda. Ámbar, y se titula y dice así: ese lugar donde se confunden la espera y la esperanza, ese lugar donde el amoricidio se consuma y se abandona, ese lugar donde acaba todo lo que empieza y se congela, ese lugar, mujer ni verde ni roja, indefinida, ese lugar donde se inicia el verbo besar y se obsesiona, ese lugar donde la esperanza se hace espera, cenicienta, ese lugar donde la tarde se hace ceniza, presumida, ese lugar donde ahora sí, ahora no, Alicia. Este lugar, mujer ni verde ni roja, princesita. Este lugar donde se hacen carne las palabras, sirenita. Este lugar donde rompen las olas sin rendirse. Ese lugar donde el reloj se hace de arena, de esperarte. Ese lugar donde se anidó e hizo la duda tu costumbre. Ese lugar, mujer ni verde ni roja, sin definirte. Ese lugar donde el miedo se hizo alas para escaparte. Mujer ámbar, semáforo de luz intermitente. Muy bonito. Muy bonito. Pensaba yo que los psicólogos no eran tan buenos poetas. Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta este momento. Sí, muy bonito. Muy bonito. Gracias. Muy bonito. Con su metáfora y sus colores. Sí. Efectivamente, además con una buena voz, que también es... Que también hay que acompañar. Que también tiene importantes, sí, por supuesto. Venga, Carlos, anímate. Bueno, yo tengo cosas que me gustaría leer. No me las he traído pero tengo el libro que está ahí. Ahí hay cosas que están bien, me gustan todavía. No lo he elegido yo. Luis puso el otro día un poema que ya se me había olvidado que lo había escrito y él lo seleccionó para algo que puso en el grupo nuestro. Se llama Festejar la luz. He soñado con una nueva vida y he despertado lleno de deseos. Por ello, cuidaré los días y las horas y me protegeré con la poesía. Seguiré el vuelo de las mariposas que dibujan colores en el aire, sobre las flores y los cactus, y aprenderé a besar sus espinas. Soñaré con disfrutar la alborada, festejar la luz y su calor, hacerme flotante en el tiempo y ver desaparecer la nieve fría. También, así. ¿Y por qué alguien debería leerte? Tendría que leerte. No se pierde nada. Hombre, Véndete. Mis amigos, sí, es una edición. Bueno, quiero todo esto. Antes Enrique ha dado la gracia. Hay siempre alguien que te lanza esto, ¿no? Hoy que tengo esta posibilidad no quiero olvidar a mi amigo Juan José de Andújar, que es un pesado que empuja más que la más. Y que, pero tú que escribes, fue el que me llevó una vez a Poeta en Red, me puso allí a leer y bueno, se rompió el hielo y ya. Y luego a mi amigo Calixto de Córdoba, que es una persona excepcional, poeta y editor, que un día le llevó, no, esto aquí hay poesía, esto lo publicamos, ¿no? Y mi hermano, que también me ayuda, y alguna gente que me rodea, que cuando le he leído algo, pues venga, y te animas y te lo vas creyendo y tal. Si es que
hay que ver la poesía. No sabría decirle a nadie porque tiene que ser algo que te salga de ti. Es algo muy personal. Hay poetas muy encumbrados y de una gran brevedad a los poetas que estamos. A mí me gustaría, pero yo creo que es el ego y yo no me creo tampoco que tenga que enseñarle a nadie nada, ni creo que haya sentido ni vivido nada que no lo haya hecho antes otro. Desde esa humildad, bueno, pues aquí está el libro. Si alguien no tiene el dinero, yo se lo regalo, pero bien. También mi poesía es un poquito conceptual. Algunos Carlos habremos regalado. Sí. Entre familiares. El amigo. Bueno, yo, la verdad que las ediciones del libro de poesía, ya sabéis los números que se sacan. Este que yo tengo ya es la segunda edición, pero porque tengo muchos amigos y compraron la primera y no me quedé sin nada. Y digo, bueno, oye, vamos a sacar algo para que tengas para poder regalar y si vas a algún sitio, ¿no? Pero eso porque tengo muchos amigos que y también eso me alegra mucho. A lo mejor no he sido tan mala persona en mi vida. Luego mi poesía es un poquito conceptual también. Me gusta analizar las cosas, ideas, que no solamente hable de colores, de ríos, de paisajes, también en los amores y desamores. Hemos vivido mucho, somos ya mayores, hemos tenido historias. Nuestros más y nuestros menos. Más y nuestros menos. Hemos querido, hemos dejado de querer, nos han amado y nos han desechado. Que el amor y el desamor. Y luego tengo algunos a mi madre y eso, que para mí es una persona muy entrañable. Y cuando te pones a escribir, siempre tienes que dedicarle a gente, ¿no? La vivencia que uno ha ido teniendo, lo que va sintiendo, eso, no sé, que el que lo lea no va a encontrar nada nuevo. A lo mejor alguna manera de expresar alguna cosa, pero alguien que quiere una poesía un poquito conceptual, intimista y tal, bueno, pero a lo mejor se anima y se pasa un buen rato. Seguro que se va a Seguro que animar. sí. Seguro que sí. Yo quería preguntaros, bueno, vosotros escribís poesía, ¿qué pensáis? ¿Os gusta que os lean? En voz alta me refiero, que reciten vuestras poesías. ¿Os gusta recitarlas vosotros en voz alta? Es decir, la pregunta va un poco por recitar poesía, leer poesía. Yo, para que no me pise Enrique esta vez la idea, porque vamos a decir a lo mejor prácticamente lo mismo, porque yo creo que aquí no hay... me voy a adelantar. Hombre, que me lean o que alguien me la recite me gusta, pero yo me lo paso mal leyéndome yo. Yo leo mis poesías muchos días. Para algunas desecharles hay que ver, y otras para decir, oye, esto me gusta leer en voz alta. Es que yo creo que el poeta, si no se lee a sí mismo en voz alta, primero que no le va a salir bien, pues luego aprovecho para corregirla, porque al leerte en voz alta te no va bien. Pues, bueno, cuando algún amigo en algún alguien me ha leído, pues ya leo. Es que eso ya es tremendo. Cuando alguien me haga oye, leí tu librito y me gustó mucho, pues ya le dejo a él. Bueno, pasamos testigo a Enrique. Yo tengo que decir que aunque me creo un buen lector y no tengo mala voz, me gusta oír recitar los poemas en otras voces. Creo que además que hay personas que recitan mejor que yo, no que leen, que recitan mejor que yo. Me gusta. Y yo creo que la poesía también es, una vez que escribes por la poesía, los poemas, o la poesía, como decían aquellos clásicos, o alguno de los clásicos, la poesía ya no es mía, es de los demás, o para los demás, ¿no? Ya no es mía, está fuera de mí, es libre. Es libre. Volvemos libre incluso de mí. incluso de mí. Cuando además oigo los poemas mis poemas en otras voces, me emociona. Y a veces me pregunto, ¿ahí va? ¿Esto es mío? Qué bonito, por la voz y por cómo y además con una peculiaridad que dentro de mi escritura, que es yo y
trato de no ajustarme a todas a las reglas imperantes. A las clásicas. Bueno, a las reglas imperantes en cada momento. Ya sabemos que las modas son modas y cada momento las modas pues van y vienen y vuelven como las olas del mar, ¿no? Y mis poemas pues son pues, forma de escribir es una forma surrealista, como escribió algunos poemas o se metió Alessandre o Federico García Lorca en Poeta en Nueva York o Alberti que en su época surrealista. No pongo puntos, no pongo comas, escribo los versos con mayúscula. Eso rompe mucho y me han criticado también por ello. Y como si no siguiera unas reglas. Yo sigo unas reglas porque como decía, he dicho muchas ocasiones, la poesía es un juego y todo juego tiene unas reglas. Unas reglas. Todo juego. Y tiene unas reglas de la rítmica, de la musicalidad, pero sí, en ese sentido las rompo como rompían aquellos surrealistas, ¿no? Pero principalmente también porque el principal promotor del surrealismo fue un psiquiatra, ¿no? Y escribía también cuando estaba en el psiquiátrico y escribía sobre el poema sobre lo que estaba viendo. Y es como un río, como una canción, que cada uno que lo va a leer puede poner una coma o puede respirar a su modo y a su forma. Sí. Y si queréis os leo un poema. Venga, vamos por el segundo. De versos, esta vez de versos profanos. Que dice así: quizá el universo. Y al ver en el suelo de la estancia su ropa interior, he sentido que quizá el universo conspire a mi favor. Solo quizá por esta noche su fragancia me ahuyente del ocaso, aleje de mi miedo lo frágil que soy. Quizá el firmamento se conjure a mi favor y pueda ser materia en su materia, cuerpo de su cuerpo, lejos del mundo, olvidar su duelo. Quizá me envíe al cielo y ese cielo conspire a mi favor. Solo en esta noche que su aroma, su cuerpo así desnudo, sea de hoy lo subversivo. Y quizá el cosmos se confabule a mi favor. Poderoso. Me decía una frase, una de las cosas que me han dicho que me gustó mucho es ese refugiarte tuyo en el amor ante los desmanes del mundo. Ante los desmanes del mundo, muy buena frase. Muy buena. Carlos, ¿nos lees algo? Sí, hombre, yo también así cosita un poquito surrealista. Si es que la vida tiene su parte de todo y cuando tienes tiempo... Antes se me olvidó decir una cosa, ¿qué era la poesía y tal? Para mí la poesía ha sido el tema para decir que soy poeta. Que para mí que es el culmen de mi vida. O sea, me lo decía mi amigo Electro Calisto, tú ya eres poeta desde que publicas un libro de poesía, eres poeta. Y eso es lo más importante que te puede ocurrir en la vida. Sí. Bueno, mira, tengo aquí uno que, como me analice como psicólogo, vamos a ver cómo termino. ¿Cómo terminamos? Una vez que me quito... Este es más antiguo, ya. Este es más antiguo, pero menos bello, menos... un poquito existencialista. Se llama El zumbido. Un día te despierta la habitación y hay un zumbido allí que no sabes qué es. Me despierto y está girando la habitación. Un fuerte mareo, un zumbido de oídos y una náusea que me hace dudar si lo que gira es el mundo o es la cama. Pero no quiero pensar. No puedo razonar, pero quiero entender por qué la cama gira y vuela como si fuera un platillo volador, que escapa por la ventana y me lleva por el aire sobre el río y sus aguas. Me deposita en el valle del tiempo muerto, junto a un gran árbol, sin ramas y sin sombra, donde busco una explicación razonable, pero no quiero pensar. Ya es mediodía y continúo sin entender nada, pero sigo sin querer pensar. Me invade un nuevo sentimiento de un cinismo con el que viajo perdido y temiendo por la vida un día más. ¿Qué nada? Muy bueno.
Muy bueno. Pensar, sentimiento. Sí, ¿no? Encontrarse muchas veces, ¿no? Y aquí, el árbol sin sombra y sin ramas. Así. ¿Qué sentido tiene esto, no? Pues que es un constante en mi vida también, en mi poesía, el absurdo de la vida. Si te pones a pensar, cuando llegamos a descubrir que estamos aquí para irnos, para morirnos, después la historia, ¿no? Todo el viaje para terminar. Bueno, Sí. es como el río, ¿no? Tanto viaje para acabar. Bueno, pero él acaba en el mar, por lo menos. Por lo menos acaba en el mar. Se diluye y ya no es él. Claro. Hombre, los que sean creyentes o los que creen en la reencarnación o en otra vida, los que andamos miserablemente. Los que andamos un poco así justitos Y con los pies en el suelo. Bueno, vamos a ir terminando. Entonces, para terminar, yo quiero que de manera breve, si os apetece y queréis, que Enrique le haga una pregunta a Carlos y luego Carlos se la haga a Enrique. Y así terminaremos. ¿Qué os parece? ¿Qué se te ocurre preguntarle a Carlos? Fácil, Enrique. Fácil. muy facilita. Pero es que decía Gil de Viedma que él quería ser poeta, pero lo que en realidad quería ser es una poesía. Y yo decía, con respecto a aquella frase, decía, mi vida terminó siendo poema. Entonces tu vida, pues hablando de existencialismo y que eres poeta, pues sería el objetivo, sería la culmen. Yo creo que eso incluso me explicaría mi vida. O sea, si me muero como poeta, bien vivido está. Aquí yace Carlos. ¿Qué más? Carlos Vegara, poeta. Que yo soy oriundo, posiblemente mi familia también, de tu tierra, pero vamos, en fin, muchos ancestros. Pues soy Vegara con B, pues tú sabes que en el vascuence ahora se dice el euskera. No existe la V, ¿no? No. Entonces, pues yo soy Vegara con... Bueno, y puede ser que haya aquí alguien. Somos primos, lo mismo. Pues lo mismo. Igual sería la pregunta. ¿Somos primos? Bueno, la pregunta que yo le haría a Enrique era ya desde el respeto de... Yo me considero novel y me considero nuevo, llevo 10 años en esto. El que ya tiene 2 publicaciones y tal, y eso. ¿Cuál es la mayor satisfacción y el mayor insatisfacción o desagrado que te ha traído a escribir? Y sobre todo la poesía. Para que yo esté curado, en salud. Preparado. La mayor satisfacción es verlos publicados. Verlos en papel, verlos publicados. Es decir, la gente, que haya personas, ¿no? Como la editorial, tengo que aprovechar para decir que los 2 poemarios y los siguientes espero que sean de la misma editorial, que es Noticing. La mejor, entre las mejores. La mejor de las mejores para mí, desde luego. Esa es la mayor satisfacción. Y otra de las satisfacciones son las personas que pueden decir, ¿no? Pues, por ejemplo, que me han dicho, como decía, ese refugiarse tuyo, ¿no? En el amor ante los desmanes del mundo. Otra, tu poesía es caldito para el alma. ¿Y? Como puede ser un refugio y puede ser una confrontación, pero puede ser también un refugio y que encuentren palabras en sentimientos que no han podido expresar o que les haya podido, ¿no? Ese caldito para el alma cuando han estado, y otros que les haya alegrado, etc. La mayor insatisfacción, espero que todavía no se han atrevido a decírmela. Bueno, no, es que no es insatisfacción. Decirme que el surrealismo y mi forma de escribir está pasado de moda, no, pues no es insatisfacción. Es más bien otra satisfacción más. O sea que, Carlos, no hay satisfacciones en esto. Qué tranquilo me quedo. Pues oye, satisfacción la mía y espero que la vuestra, al haber estado con Enrique, con Carlos, y bueno, despedimos este podcast hasta uno próximo que será pronto.